Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos a este nuevo curso, esta nueva clase sobre argumentar o sobre los argumentos. En este caso, veremos sobre los argumentos deductivos y argumentos inductivos. Para antes de iniciar esta clase, vamos a presentar al profesor del día de hoy, que es Feli Benzat, natural de la República Dominicana. No obstante, reside actualmente en los Estados Unidos de América, en el estado de Carolina del Norte. Con respecto a su profesión, actualmente se está doctorando en filosofía en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Hizo una maestría en filosofía en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, Estados Unidos. Disculpen mi pronunciación. Ha trabajado principalmente en la metafísica contemporánea, especialmente en el tema del libre albedrío, la ontología, la mariología, la filosofía del tiempo, entre otras. Sus intereses secundarios cubren la lógica, la epistemología y la filosofía de la religión. Además, se denomina como cristiano protestante. Antes de poder iniciarle con la clase de hoy, quisiera darles algunas recomendaciones para que esta reunión sea lo más agradable posible. Primero de ello, ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender su cámara. Tener siempre su Biblia a la mano para poder consultarla en el momento que sea propicio. Tomar notas de lo aprendido en la clase para que no se le olvide nada y pueda reforzar sus conocimientos, además de anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, ya que se dará un breve minuto de preguntas y respuestas donde usted podrá levantar su manito, se le habilitará su micrófono y podrá emitir la pregunta al profesor. Claramente, la pregunta tiene que ser lo más concisa posible para que pueda darnos el tiempo suficiente para que otros participantes puedan realizar y emitir sus preguntas e inquietudes. Y bueno, sin más que decir por esta parte, em, les presento al profesor Félix Benzán. Puede ahora comenzar su clase. Un placer tenerla aquí. Gracias, muchas gracias. Igual, muchas gracias por la invitación, de verdad. Siempre me gusta discutir estos temas. Estos temas comúnmente los discuto en inglés y, y discutirlos en español es como un pequeño reto para mí, a pesar de que mi lengua nativa es el español, porque me eduqué en casi completamente aquí en los Estados Unidos. Pero sí, permítame entonces compartir. Mm, Ok, supongo que se puede ver todo ahí. Sí, se ve excelente. Ok, perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando obviamente, de esta serie de cursos que tiene que ver con el arte de argumentar y nos vamos a centrar el día de hoy en los argumentos, qué son los argumentos y la terminología que necesitamos para comprender los demás argumentos a favor de la existencia de Dios o para comprender los argumentos generalmente. Eh, y luego, bueno, al final voy a ver si me da tiempo de presentar todo esto, pero si no, también no hay problema con eso, y lo dejamos para preguntas y cosas que quizás no queden tan claras. Pero sí, el día de hoy lo que vamos es a enfocarnos en discutir esto de cuáles son las cualidades de los argumentos, las propiedades que tienen los argumentos. Vamos a estar hablando de la deducción, la inducción, algunos problemas de inducción, cosas que yo creo que pueden servir para más adelante los argumentos a favor de la existencia de Dios y esas discusiones. También quiero cubrir un poco como mencioné, un poco de la terminología que sería útil para entender lo que está detrás de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Porque una cosa que he aprendido con el tiempo es que, bueno, estudiando filosofía, es que em, hay mucho más de fondo en los argumentos que lo que uno puede ver en su estructura. Hay mucha
experiencia detrás de estos argumentos, muchas formulaciones, muchos principios metafísicos de fondo, muchas reglas de inferencia lógica que se utilizan, muchos modelos metafísicos también, eh, cosas, términos modales. Hay un montón de cosas que están detrás de los argumentos. O sea que el simple hecho de memorizarlos o algo por el estilo, no siempre es lo más producente, sino que es bueno conocer también el trasfondo y cuáles son los principios que rigen esos argumentos y todo esto. Y yo voy a tratar en este breve tiempo de explicar algunas de esas cosas. Am, Así que vamos a cubrir, si el tiempo nos da, estas 5 cuestiones, qué son los argumentos, cuál es su estructura, cuáles son sus propiedades. Vamos a explorar 2 tipos de argumentos, el deductivo e inductivo. Y vamos a hablar un poquito del problema de inducción y cerramos con eso. Antes de comenzar, quisiera dar como una pequeña anécdota de cómo yo me inicié en la filosofía, porque creo que es útil a la hora de, como mencioné anteriormente, de lo producente que puede ser conocer trasfondos a la hora de acercarse a los argumentos. Yo empecé a estudiar filosofía, de hecho, precisamente por la apologética. Me gustaba mucho la apologética, me gustaba mucho el debate, ver debates online. Pero yo empecé a preguntarme cómo yo pudiera defender yo mismo o poner mi propia postura en la mesa. O sea, que no solamente sea que yo vea los argumentos que hay por ahí y los pueda citar o los pueda, no sé, mencionar, sino que también yo pueda saber, conocer la estructura, conocer el trasfondo, conocer los principios metafísicos que los rigen y todas estas cosas. Entonces eso me llevó naturalmente a la filosofía. Y a través de este recorrido he aprendido una cosa muy importante que siempre lo menciono, y es que yo creo que lo que hace a un buen apologista no es que tenga interés por la apologética, sino que tenga interés por las cosas que te hacen ser bueno en apologética. Es por eso que los argumentos que vemos de filósofos cristianos, por ejemplo, em, tienen un trasfondo de experiencia del filósofo, 20 años estudiando filosofía, conociendo filosofía analítica y todas esas cosas. Y eso es lo que los hace a ellos buenos en lo que hacen. Entonces, yo siento que a veces nos dirigimos no de la manera más apropiada al entendimiento de la filosofía o de los argumentos, porque yo creo que lo que uno debería tener más, como más centrado es el conocimiento filosófico, en especial la metafísica. Las herramientas que se aprenden en metafísica contemporánea, todo eso me ha servido a mí para entender completamente, bueno, no diría completamente, pero comprender muy bien todos los argumentos que hay tradicionalmente a favor de la existencia de Dios. O sea, el estudiarlos independientemente es como trabajar de más. Más sin embargo, si uno se enfoca en aprender, en que le guste la filosofía, en aprender todas estas eh, reglas, principios, herramientas que brinda la filosofía analítica. Una vez que uno aprende todo eso, ya como que tiene de paso el conocimiento para tratar los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Es como matar eh, 2 pájaros de un tiro. Entonces yo siempre incito a las personas a estudiar metafísica contemporánea y todas estas cosas que ayudan muchísimo a la hora de reconocer argumentos y estructurarlos y formar los propios de uno mismo. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a empezar entonces a discutir qué son esto de qué son los argumentos, la estructura, las propiedades que mencioné aquí, los tipos de argumentos que hay y el problema de inducción. Um, ok, un argumento es una serie de razonamientos ofrecidos como apoyo para una determinada conclusión. Esa es la definición típica de un argumento que todos conocemos. Es una serie de razonamientos que damos para apoyar una determinada conclusión o para avalarla. Y un argumento obviamente consta de premisas y una conclusión. Las premisas, tanto las premisas como la conclusión, son proposiciones. Es decir, son enunciados que describen aspectos de la realidad.
definida de manera más apropiada, una proposición es aquello que expresa las oraciones declarativas, como por ejemplo una oración como está lloviendo es una oración declarativa y lo que expresa esa oración es lo que llamamos una proposición. Es decir, la oración está lloviendo está expresando algo acerca del mundo y eso que expresamos acerca del mundo es la proposición. En otras palabras, la oración es una entidad lingüística, pero la proposición no tiene que ser una entidad lingüística, porque la proposición es aquello que está expresado por por la oración. Otro aspecto de las proposiciones es que son portadores de verdad. Típicamente las proposiciones se entienden como aquellos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. O sea, si algo no puede ser, si un enunciado no puede ser verdadero o falso, no es una proposición. Típicamente. Digo típicamente porque eso es lo que comúnmente nos van a enseñar a cuando uno está empezando filosofía, pero más adelante ya va a haber filósofos que van a tratar las proposiciones como algo un poco distinto, pero por lo general, una proposición es algo que porta valor de verdad, puede ser verdadero o falso. O sea, una pregunta, por ejemplo, no es una proposición, porque una pregunta no puede ser verdadera o falsa. Una exclamación no es una proposición, porque una exclamación no puede ser verdadera o falsa, ni tampoco está expresando algo acerca del mundo. Una distinción entre porque uno podría preguntarse, entonces, cuál es la diferencia entre una oración y una proposición? Bueno, sucede que diferenciamos una proposición de una oración gramatical contrastando dos enunciados, como está lloviendo, con el otro enunciado, it's raining, que es am, la misma expresión, pero en inglés. Y estas dos son dos oraciones distintas, está lloviendo y it's raining, pero expresan la misma proposición. Y aquí es que se ve la distinción entre una proposición y una oración gramatical. Estas dos oraciones son dos oraciones, son dos unidades gramaticales lingüísticas diferentes, pero expresan una sola cosa, y eso que expresan es la proposición. Entonces aquí tenemos, está lloviendo, it's raining, dos oraciones expresando la misma proposición, y esa es la diferencia entre una oración y una proposición. Y claramente estoy hablando de proposiciones porque los argumentos están formados de premisas y esas premisas, como mencioné anteriormente, son proposiciones, son este, expresiones acerca de los aspectos de la realidad, o como algunos dicen, estado de cosas que describen la realidad. Dos notas que son muy importantes de tomar en cuenta eh, son que el hecho de que un argumento sea malo, como típicamente hablamos, no significa que su conclusión sea falsa. Esa es una nota que creo que hay que tomar en cuenta, es importante tomar en cuenta para no cometer errores de este tipo a la hora de evaluar argumentos eh, a favor de la existencia de Dios. Entonces, el hecho de que un argumento sea malo no implica que su conclusión sea falsa. Otra nota es que los argumentos no necesitan tener esta forma estándar semiformal que a veces tenemos en los argumentos como premisas enumeradas y una conclusión. Un argumento puede estar involucrado en una página entera escrita donde no esté organizado de esa forma. O sea, el argumento no tiene que ver exactamente con la estructura semiformal que tiene, sino con lo que se dice y lo que se intenta apoyar con lo que se dice. Entonces, quería solamente hacer esa aclaración. Ahora hablemos un poquito sobre la estructura de los argumentos. Voy a dar dos ejemplos de argumentos para que veamos algunas de las estructuras que son reconocibles entre filósofos, digamos. Aquí hay un ejemplo de un argumento que reconstruí, de un argumento que vi por ahí, no me acuerdo quién lo propone, yo lo reconstruí de este modo, am, para que veamos y podamos discutir un poquito de la estructura. El argumento dice, la primera premisa dice, la proposición 1 más 2 es igual a 3 es verdadera. Si la proposición, esa es la segunda premisa, si la proposición 1 más 2 es igual a 3 es verdadera, entonces existe algo que sumado al número 2 da como resultado 3. Premisa número 3, ese algo es un número, el número 1. Premisa número 4,
por lo menos un número existe. Premisa número 5, un número es un objeto abstracto y por ende, conclusión, los objetos abstractos existen. Esto es un argumento para probar que existen los objetos abstractos. No vamos a discutir ni evaluar si el argumento es sólido, es decir, si las premisas son verdaderas. Solamente eh, lo traigo a colación para que notemos un poquito la estructura. Y la estructura va de la siguiente manera. Noten que entre corchetes, al final de cada premisa, hay un término. Y este término tiene que ver con cuál es la función de la proposición o de la premisa en el argumento. Típicamente los filósofos llaman premisas solo aquellas proposiciones que intentan defender en el paper donde van a presentar el argumento. Eh, técnicamente, de la 1 a la 5, de la 1 a la 6, todas son, bueno, de la 1 a la 5, todas son premisas. Pero los filósofos, como dije, utilizan el término premisa más particularmente para aquellas proposiciones que ellos intentan defender. Y aquellas que son asunciones, por ejemplo, vamos a asumir algo, no se prueban, no se tratan de demostrar en argumentación, como por ejemplo la premisa número 1, que es una asunción. Vamos a asumir algo que parece a todas luces verdadero, que la proposición 1 más 2 es igual a 3 es verdadera. Um, quien presentó este argumento no estaba pretendiendo defender la primera premisa y por eso la toma como una asunción. Eso es normal hacerlo en filosofía. Y noten que la 4, eh, ahí lo que está en corchete es que se sigue de la 3. Yo puse un 3 con una estrella por el argumento por una premisa que voy a incluir aquí. Es el mismo argumento, pero incluir una premisa extra que estaba implícita en el argumento. Um, entonces, la premisa número 4 se sigue de 3 estrella y de 3. Pero noten que en el argumento original no estaba 3 estrella, la premisa 3 estrella. Y esto se le conoce como anti-meme en filosofía, cuando se presenta un argumento y hay una premisa implícita, pero no se hace explícita. Esto es común entre filósofos, precisamente porque la premisa que está implícita en el argumento no es importante, es trivial. O sea, no hay que defenderla porque se sigue lógicamente utilizando la premisa número 1, la 2 y una regla de inferencia modus ponens, que es la regla de si P entonces Q, P por ende Q. Es una regla de inferencia válida en la lógica proposicional. Entonces, ya que esa premisa, la 3 estrellas, se sigue de la 1 y de la 2 y se necesita para la premisa número 3, se asume de entrada. Eso es lo que se hace. Se asume, se deja implícita, pero no se pone explícita para no alargar el argumento porque es una premisa trivial. Y a eso se le llama anti-meme, cuando ocultamos una premisa dentro del argumento. Lo importante es que un argumento no tenga premisas ocultas que sean importantes, que sean sustanciales. Sería un mejor término. Que sean sustanciales, es decir, que se necesiten probar. Y como en este no se necesita probar, por así decirlo, el 3 estrella, entonces por eso se lo presenté de esta manera, oculta esta. Eh, pero sí, esa es una manera estructural de ver los argumentos y este es un ejemplo que quise utilizar. Otro ejemplo de otro argumento es este, para que noten los corchetes, porque cada vez que estructuramos un argumento, es buena práctica utilizar corchetes o paréntesis para indicar de dónde se sigue, de dónde viene la premisa, tal premisa, o am, sí, de dónde se sigue, qué reglas de inferencia se utilizaron y cosas por el estilo. Este es un argumento, lo voy a leer rápidamente, no lo vamos a evaluar, obviamente, pero lo voy a leer solamente para dejarlo en el récord, por así decirlo. Este es un argumento para probar, esto es un argumento de Peter Van Inwagen, un filósofo, de hecho es un filósofo cristiano, metafísico, contemporáneo, uno de mis filósofos favoritos, sin duda. Él presentó este argumento hace ya un tiempo, que revolucionó prácticamente la literatura en filosofía. El argumento era para la conclusión de que el determinismo es incompatible con el libre albedrío. No es para negar el libre albedrío ni para negar el determinismo, sino para decir que el determinismo es incompatible con el libre albedrío. O sea, es un argumento en contra
de aquellos que se hacen llamar compatibilistas, que creen que el libre albedrío puede ser compatible con el determinismo. Y obviamente Peter Van Inwagen es libertario, él cree que tenemos libre albedrío, igual que yo, que soy libertario. Y yo creo que este argumento es bastante bueno, de hecho, como dije, revolucionó un poco la literatura de este tema, generó mucho debate, mucha discusión. El argumento dice necesariamente todas las verdades del pasado, junto con todas las leyes de la naturaleza, implica un futuro único. Aquí puse asunción porque eso es una premisa que ni Benny Noack ni nadie que presente este argumento va a defender, porque esa es la tesis del determinismo. Y se supone que si la conclusión a la que queremos llegar es que el determinismo es incompatible con el libre albedrío, no necesitamos probar el determinismo, solamente lo asumimos y después vemos si qué se sigue de este. Entonces, por eso puse aquí asunción, la tesis del determinismo. No necesitamos probar eso. Segunda premisa, no tenemos control sobre las verdades del pasado. Esa sí hay que demostrarlo. Premisa número 3, no tenemos control sobre las leyes de la naturaleza. Eso también hay que demostrarlo, aunque son prácticamente premisas triviales en el sentido de que nadie negaría eso. Premisa número 4, no tenemos control sobre la siguiente conjunción. Todas las verdades del pasado y las leyes de la naturaleza. No tenemos control sobre estas dos cosas. Premisa número 3, no tenemos control sobre el hecho de que la conjunción, todas las verdades del pasado y las leyes de la naturaleza implique un futuro único. No tenemos control sobre qué implica esa conjunción. Y ahí van ustedes mirando en los corchetes de dónde se sigue cada cosa. Um, Premisa número 6, no tenemos control sobre el estado de cosas futuras. Premisa número 7, el libre albedrío implica cierto control sobre el estado de cosas futuras. Esto se debe a la definición misma del libre albedrío, o sea, por ende no tengo que defender la premisa 7. Um, y como conclusión, por lo tanto, el determinismo es incompatible con el libre albedrío. Entonces, si yo presentara un argumento como este, lo único que debo defender son la premisa 2, la 3, la 4 no, porque yo estoy diciendo que la 4 se sigue de 2 y 3. Tampoco la 5 porque digo que se sigue de 1 y 4. Tampoco la 6 porque digo que se sigue de 5. Aunque, obviamente, para decir que se siguen estas premisas de las anteriores, se necesitan algunos principios, que de hecho Wagen apela a dos principios, que no voy a mencionar para no alargar esto, porque este no es el tema, pero hay principios lógicos que están detrás que se utilizan para derivar estas premisas. Pero como dije, esto es solamente un ejemplo para que vean la estructura y de cómo los filósofos más o menos piensan acerca de la estructura de los argumentos. Una nota final que escribí aquí es que una formalización no es una demostración o una prueba. Es decir, formalizar los argumentos de este modo y presentarlos así no es un argumento. O sea, yo no puedo, si alguien me pide un argumento de por qué el determinismo es incompatible con el libre albedrío, no basta con simplemente traer esto a la mesa y decir, mira, de premisa 1 a la 7 y se sigue la 8. No basta con eso, porque ese no es el punto. O sea, el punto es cómo tú defiendes las premisas de ese argumento. Y entonces ahí es que está la demostración. Porque lo digo porque yo he visto en muchos casos debates entre youtubers donde uno le dice al otro, preséntame tu argumento de por qué esto es así. Y la persona viene y presenta un argumento como este, es decir, presenta una enumeración de premisas y una conclusión. Y dice, ya, terminé. Pero, y eso es un poco jocoso porque eso no es un argumento. O sea, es un argumento técnicamente hablando, pero tú no has argumentado a favor de la conclusión si tú no defiendes las premisas. O sea, donde está el meollo del asunto es en tú defender las premisas que están involucradas en tu argumento, no en simplemente presentarlo así como en tipo de enumeración. Así no basta. De hecho, no es así como se argumenta en la filosofía. O sea, hay que dedicarle páginas a la defensa de las premisas que están involucradas, las premisas que no son triviales, las que están entre colchetes que digan premisas, o algunas de las derivaciones que apelen a algunos principios lógicos o metafísicos o lo que sea. En fin, um, suficiente con la estructura de los argumentos. Pasemos entonces brevemente a mirar cuáles son las propiedades que tienen los argumentos. Vamos a ver cuatro propiedades.
La validez de un argumento, es decir, un argumento puede ser válido, un argumento puede ser inválido, un argumento puede ser sólido y un argumento puede ser no sólido. Y aquí tengo las definiciones de cada uno de estos términos. Estos son términos técnicos. Y con esto quiero decir que estos términos ya tienen definiciones precisas y son las definiciones que estoy dando aquí. O sea, la validez, lo digo porque, de hecho, algunos de mis estudiantes de la universidad a veces utilizan la palabra validez inadecuadamente en un contexto filosófico porque dicen, oh, eso es un punto válido, o escriben así en sus papers, dicen, em, el punto que trajo Aristóteles es un punto válido, o esa creencia es válida, o cosas por el estilo. Pero en filosofía, la propiedad de válido no aplica para creencias, ni aplica para puntos, ni aplica para nada de eso. La validez en la filosofía aplica para los argumentos. Son los argumentos que son válidos, no las creencias. Las creencias son o verdaderas o falsas, am, pero no válidas o inválidas. Entonces, un argumento es válido, esa es la definición técnica, cuando no es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Voy a dar un ejemplo breve de esto. Un argumento es inválido cuando es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Un argumento es sólido cuando el argumento es válido y las premisas son verdaderas. Y un argumento es no sólido cuando el argumento es válido, pero alguna premisa es falsa. Yo creo que es invaluable, muy importante conocer estas definiciones, porque yo en mi experiencia he visto muchos errores concerniente a esto, porque a veces muchos confunden la validez de un argumento con su solidez. La validez de un argumento no tiene que ver absolutamente nada que ver con, con la verdad de las premisas involucradas en un argumento. La validez tiene que ver con la estructura lógica que sigue el argumento. No tiene que ver nada con si las premisas del argumento son verdaderas o falsas. Y por eso es que la definición, como vemos aquí, de un argumento válido es cuando no es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. O sea, si tú quieres evaluar si un argumento es válido, pregúntate, si las premisas fueran verdaderas, ¿se sigue la conclusión? Esa es la pregunta que hay que hacerse para ver si el argumento es válido. Si las premisas fuesen verdaderas, ¿se sigue la conclusión lógicamente? Y si se sigue, entonces el argumento es válido. Noten que la validez no tiene que ver con si las premisas son verdaderas, porque tú vas a asumir de entrada que sí lo son para ver si se sigue la conclusión. Y si se sigue, el argumento es válido. Y es por eso que en lógica, los argumentos típicamente las proposiciones se simbolizan con letras, y se hacen derivaciones lógicas. De hecho, iba a traer una derivación lógica y lo olvidé para que vean un ejemplo de una derivación lógica, en lógica proposicional, lo que llaman derivación lógica, y cómo se puede probar, por ejemplo, P de un, de una fórmula, como si P, entonces Q implica bla, 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 entonces si se puede derivar P de ahí. Y ahí cuando hablamos de derivación lógica estamos hablando de validez y por eso es que en la lógica todo se simboliza, porque no importa qué es lo que tú quieras decir con P o Q, no importa. Cualquier cosa que quieras decir con P o Q, sea falso o verdadero, este, si se sigue una estructura lógica, entonces el argumento es válido. Pero obviamente vamos a asumir es que P y Q son verdad y entonces derivamos la conclusión. Y por eso no se necesita la veracidad de las premisas. Entonces, un argumento es inválido cuando es posible que las premisas sean verdaderas, pero que la conclusión sea falsa. Si en un argumento es posible que las premisas sean verdaderas, o sea, si se asume de entrada que las premisas son verdaderas, pero la conclusión no se sigue, es porque hay un error en el argumento, no con el contenido, sino con la estructura. Entonces, por eso es que es inválido. Am, y un argumento inválido es un argumento falaz, es un argumento que tiene un error de razonamiento, un error de inferencia. Entonces, la validez no tiene que ver para nada, absolutamente nada con si las premisas son verdaderas o no. Lo que sí tiene que ver, lo que sí es una propiedad de los argumentos que tiene que ver con la veracidad de las premisas, es la solidez y la no solidez.
Un argumento es sólido, como mencioné anteriormente, cuando el argumento es válido, es decir, cumple el primer requisito, tiene una estructura lógica válida, sigue una regla de inferencia, qué sé yo, modus ponens o modus tollens, otra regla de inferencia lógica, y todas las premisas son verdaderas. Si cumples con esos dos requisitos, entonces el argumento es sólido. Y un argumento es no sólido cuando cumple con el primer requisito, pero no con el segundo. Es decir, es válido, tiene una estructura lógica este, eh, válida, o sea, tiene una estructura lógica según algún principio lógico o algún axioma lógico, pero alguna premisa es falsa. Entonces, ahí decimos que el argumento no es sólido. Yo menciono esto mucho porque, de hecho, un ejemplo que siempre traigo a colación, déjame mirar el tiempo para que no me pase. Ok. Yo siempre traigo todo esto a colación porque hubo, yo tengo un amigo que de hecho es ateo, que dijo algo una vez y por eso yo me interesé en tratar de explicar esto lo más despacio posible. Dijo una vez que, por ejemplo, que William Lane Craig en el argumento moral cometió una afirmación del consecuente, o sea, una falacia. Y yo le había escrito a él, le dije, no, eso es imposible. Yo le dije, eso es imposible. Y lo sigo sosteniendo que es imposible que una persona como William Lane Craig o cualquier filósofo analítico o cualquier filósofo en realidad que haya estudiado filosofía, es imposible que cometa un error tan elemental como afirmación del consecuente, porque eso es un error bastante elemental. O sea, esos errores solamente los cometen personas que están iniciando en la filosofía. Eso no son errores de un filósofo. Y aún así, cuando un filósofo publica un paper, primero tiene que pasarlo por el peer review, de que lo tienen que analizar otros filósofos. O sea, a nadie se le va a escapar un error tan elemental como ese. Entonces, pero la persona me había dicho que William Lane Craig había formulado el argumento moral de una manera inválida, o sea, que cometía la afirmación del consecuente. Y cuando yo vi el argumento, dije, es que estás confundiendo la validez. Estás confundiendo lo que se le llama afirmación del consecuente con una regla de inferencia válida que se llama modus tollens. Eh, no voy a gastar mucho tiempo en esto aquí porque lo expliqué en otra charla cuando me invitaron en la otra vez, así que no voy a discutir eso, pero sí, a veces se confunde esta regla de inferencia que es válida, que se llama modus tollens, que sigue la siguiente estructura. Si P, entonces Q, no Q, por ende P, eso es una regla de inferencia válida. Pero la regla de inferencia que él pensaba, o sea, lo que él pensaba que estaba ocurriendo era si P, entonces Q, Q por ende P. Eso sí es una regla de inferencia inválida, eso es afirmación del consecuente, pero no son la misma cosa. Am, pero sí, esto es muy importante tenerlo claro, estos atributos de los argumentos este, eh, para el momento en que tengamos que evaluar argumentos que encontremos por ahí. Miren un ejemplo que quise mencionar. Un ejemplo válido es el argumento de arriba. Y por eso puse las premisas que sean bastante implausibles para que noten que la validez no tiene que ver con la verdad de las premisas. El argumento de arriba dice, si un gran número de personas de los Estados Unidos cree que Dios existe, entonces Dios existe. Segunda premisa, un gran número de personas en Estados Unidos cree que Dios existe. Tercera premisa o conclusión, ergo, Dios existe. Yo publiqué un argumento parecido en mi página de Instagram para hacer como un tipo de, am, ¿cómo se dice? Como de encuesta, para ver si típicamente las personas entenderían que eso es un argumento inválido. Y la mayoría de personas pensó que este argumento es inválido. Pero como ya he explicado, según la definición de validez, ese argumento es completamente válido, el primero que mencioné. Porque lleva una estructura lógica según una regla de inferencia de la lógica proposicional, que es el modus ponens. Si P, entonces Q, P por ende Q. Si notan, esa es la regla de inferencia que sigue. Y como esa regla de inferencia modus ponens es completamente válida, el argumento es válido. Lo que pasa es que las personas se enfocan en lo que está diciendo cada premisa, y esto es un error si queremos evaluar la validez del argumento. Entonces, este argumento de arriba, aunque parezca rarísimo decir,
es completamente válido porque sigue una regla de inferencia. Y como dije, si queremos evaluar si un argumento es válido, vamos a asumir primero que las premisas son verdaderas y vemos si la conclusión se sigue. Entonces, si asumimos que la premisa uno es verdadera, la damos por sentado que es verdadera, y asumimos que la número 2 se da por sentado que es verdadera, entonces la número 3, la conclusión, tiene que seguirse por necesidad lógica. Entonces, si eso ocurre, entonces el argumento es válido. Hay una diferencia entre este argumento y el que sigue. El que sigue sí es inválido. Y el que sigue dice, primera premisa, un gran número de personas en el estado de Rhode Island, aquí en Estados Unidos, cree que Dios existe. Segunda premisa, un gran número de personas en el estado de Nueva York cree que Dios existe. Tercera premisa, un gran número de personas, no sé, mencionan cualquier estado, en Estados Unidos o lo que sea. Por ende, Dios existe. Esto es un argumento inválido, porque incluso si yo asumiera que la premisa uno 2 y 3 son verdaderas, no se sigue la conclusión, porque no hay nada que conecte las premisas a la conclusión. No hay una regla de inferencia lógica a la que se esté apelando que conecte lógicamente las primeras tres premisas a la conclusión. Am, lo típico es que algunas personas pensarían que el primer argumento que mencioné que es válido, dirían que esto es como un ad populum o una apelación a la mayoría. Pero no, en realidad no. Lo que sí deberíamos decir es que para yo defender alguna de premisa de esa, quizás tenga que apelar a un argumento ad populum. Pero como yo no he dicho nada acerca de cómo defender las premisas, el argumento es válido porque sigue una estructura válida. Pero no en el segundo caso. Espero que eso quede un poquito claro, espero. Si no, me pueden preguntar al respecto. Am, bueno, voy a proseguir. No sé qué tanto tiempo me quede, pero me pueden interrumpir en cualquier momento si me estoy pasando, si queda poco tiempo. No importa si no logro cubrir todo lo que tengo, pero quizás lo logre. Sí. Bueno, ahora pasamos a ya no una propiedad que tienen los argumentos, sino los tipos de argumentos que hay. Los argumentos típicamente se agrupan en dos, argumentos deductivos y argumentos no deductivos. Y dentro de los argumentos no deductivos entra los argumentos inductivos. Se hace esta distinción entre argumento no deductivo y argumento inductivo porque para muchos filósofos hay derivaciones que no son ni deductivas ni inductivas. Y por ende la clasifican como no deductivas. Por ejemplo, la inferencia a la mejor explicación. Para muchos filósofos esto no es inducción, ni tampoco es deducción. Entonces cae sobre el renglón o la categoría de no deductivo, una inferencia a la mejor explicación, que sería un argumento como, bueno, la mejor explicación que tenemos para este y este y este otro fenómeno es esto, debido a la evidencia empírica que tenemos. Esto para muchos filósofos no es inducción, entonces lo categorizan como, como un argumento no deductivo, la inferencia a la mejor explicación. Entonces, un argumento es deductivo cuando la verdad de las premisas garantiza concluyentemente la verdad de la conclusión. Y lo que hemos estado discutiendo anteriormente son argumentos deductivos, o sea, donde la regla de inferencia lógica se sigue, donde el argumento es válido, porque la deducción tiene que ver con la validez. Y claro, como la conclusión está garantizada concluyentemente, un argumento deductivo, las premisas también tienen que ser verdaderas, tiene que ser sólido el argumento. Pero también un argumento eh, que intente hacer eso se le puede llamar deductivo, incluso cuando desconocemos la veracidad de las premisas, siempre y cuando el argumento sea válido, siempre y cuando siga una cierta estructura lógica. Este, un argumento es no deductivo cuando la verdad de las premisas no garantiza concluyentemente la verdad de la conclusión, sino que hacen que la conclusión sea más probable, más plausible, más razonable o algo por el estilo. A eso es que se le conoce como argumento no deductivo, cuando la conclusión se hace más probable, más plausible, dependiendo de las premisas. Ocurre en muchos casos donde un argumento no deductivo, que esto es una propiedad que tienen los argumentos no deductivos, que este, son ampliativos en el sentido de que el añadirle más premisas, si las premisas son buenas, am, hacen que la conclusión sea más probable, más y más probable a medida que añadimos más premisas con peso argumentativo empírico, qué sé yo, evidencia empírica. Esto hace más probable la conclusión. Entonces, los argumentos no deductivos o inductivos
o inductivos son ampliativos en el sentido de que se amplía el conocimiento a medida que se va añadiendo más premisas. Y por eso hacen que la conclusión pueda ser menos probable, menos plausible o más plausible, o menos razonable o más razonable. Y este no es el caso con los argumentos deductivos, porque los argumentos deductivos garantizan concluyentemente la conclusión, o sea, la conclusión está garantizada por la veracidad de las premisas. Entonces, esa es la distinción que hay que tomar en cuenta. Esto es muy importante a la hora de también de evaluar los argumentos que ustedes verán en las siguientes clases a favor de la existencia de Dios. Y lo que hace este particular a un argumento inductivo es que parte de observaciones particulares para derivar hechos generales. Y yo voy a dar un ejemplo en particular de esto, pero típicamente cuando observamos que, qué sé yo, por observación decimos, bueno, yo pongo la mano en el fuego y me quemo, o para usar el ejemplo del sol, el sol siempre sale por el este, entonces mañana va a salir por el este. Esto es un argumento, un razonamiento inductivo porque estoy derivando de observaciones particulares de que cada día el sol ha salido del este. am, Estoy derivando algo o general o particular acerca de lo que va a pasar mañana. Entonces eso es inductivo. Y también ocurre viceversa, que hacemos de observaciones particulares, llegamos a generalizaciones. Am, pero en ninguno de estos casos, cuando generalizamos o cuando partimos de, sí, cuando partimos de premisas particulares a una conclusión general o cuando partimos de, conclusión, de hechos generales a hechos particulares, la conclusión lo que hace es que se hace más probable o plausible o razonable, no está garantizada concluyentemente. Por eso lo de razonamiento inductivo y no deductivo. Ahora bien, la inducción tiene un problema muy particular, que este es el llamado problema de Hume o el problema de inducción, am, que Hume decía que se oponía a este tipo de razonamiento, porque Hume decía, ¿por qué inferimos de hechos particulares afirmaciones generales? ¿Por qué hacemos afirmaciones generales de hechos particulares? ¿Qué es lo que este, nos da licencia para hacer eso? ¿A qué es que estamos apelando? Y Hume lo que decía era que no hay una conexión entre causa y efecto, no hay una conexión necesaria entre causa y efecto. Él decía que la necesidad que le imponemos como una relación entre causa y efecto es algo que imponemos debido a la costumbre de haber visto, qué sé yo, siempre que hay fuego hay humo y asumimos que siempre que habrá fuego habrá humo. Entonces, lo que Hume dice es que conectamos un evento con otro, la causa con el efecto, con una relación de necesidad, cuando en realidad esa relación de necesidad la estamos imponiendo nosotros mismos psicológicamente, por así decirlo, que eso no está ahí en la realidad, o por lo menos él decía que no tenemos razón para pensar que hay esto de necesidad en la realidad. Lo que tenemos es eventos que percibimos, que observamos, que experimentamos, un evento conectado con otro, a lo que llamamos causa y efecto, pero nunca vemos la necesidad involucrada ahí. Entonces, si no podemos apelar a eso de necesidad, de que hay necesidad entre causa y efecto, ¿cómo entonces justificamos la inducción? ¿Cómo entonces justificamos el hecho de que de hechos de observaciones particulares podemos hacer generalizaciones o de afirmaciones generales? ¿Cómo podemos derivar cosas particulares de lo que va a pasar mañana, por ejemplo? Am, y por eso esto se le llama el problema de inducción o el problema de Hume. Hume se oponía a este tipo de razonamiento. Ahora bien, aquí puse una cita de C.D. Broad, es un filósofo, trabajó mucho en la inducción, también la filosofía de la religión. Am, y él dijo famosamente que la inducción es la gloria de la ciencia y el escándalo de la filosofía. Él lo dice porque obviamente la ciencia, para hacer ciencia, depende de la inducción, depende de hacer afirmaciones generales de hechos particulares. De hecho, toda ley o hipótesis o teoría que se considere tiene este aspecto de que está diciendo algo muy general basado en lo que hemos observado.
Y eso no es necesariamente un problema, siempre y cuando se reconozca que esto es un tipo de inducción que estamos haciendo y no deducción. Y algunos critican a Hume diciendo que Hume estaba tratando como de entender la inducción como si fuera deducción, cuando son cosas distintas. Entonces, para algunos filósofos como, bueno, algunos filósofos por ahí dicen que esto no es un problema, que este no es el problema en sí, el problema que Hume menciona. Am, Porque nadie está entremezclando la inducción con la deducción. Lo que estamos diciendo es que la deducción está por allí, por un lado podemos hacer deducción, pero por otro lado también podemos hacer inducción y está bien que la conclusión no esté garantizada por las premisas, pero nos sirve, generalmente nos da conclusiones verdaderas, así que es un buen método. Y de hecho, como dije, la ciencia se basa en este método. Pero ha sido un escándalo para la filosofía en ese sentido de justificar cómo es que hacemos generalizaciones. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la justificación para hacer generalizaciones de hechos particulares? ¿A qué principios es que estamos apelando y todo eso? Am, Aquí voy a dar un pequeño ejemplo. Bueno, antes de dar un ejemplo, voy a explicar esto am, un poquito más detalladamente sobre las experiencias pasadas que tenemos y sobre las cuales hacemos predicciones. Hacemos predicciones basadas en experiencias pasadas, como por ejemplo, muchos turrones de azúcar se han disuelto en el pasado, se han disuelto en el agua en el pasado, por ende, el próximo turrón se disolverá. Am, si ustedes notan cualquier hipótesis o de hecho ley científica, lógicamente va a tener una estructura más o menos como esta. Am, y por ende lo que mencioné de que la ciencia depende de la inducción. Ahora, el problema de la inducción es que las afirmaciones sobre el mundo observado no parecen implicar deductivamente afirmaciones sobre el futuro no observado. O como dije, habría que apelar a algún tipo de principio para derivar una cosa de la otra, para derivar lo general de lo particular, y así sucesivamente. Y aquí viene un ejemplo. Muchos turrones de azúcar se han disuelto en el agua en el pasado. Por ende, este turrón de azúcar particular se disolverá en el agua. Claramente, esto es un razonamiento inválido. Si lo tratamos como un argumento deductivo y le aplicamos la definición de validez, esto es inválido porque ¿cómo es que se sigue lógicamente? ¿Qué estructura lógica perdón, qué inferencia lógica? ¿A qué inferencia lógica estamos apelando para derivar 2 de uno? Am, no parece ser que estamos apelando a ningún principio lógico y por ende no se sigue, no es válido, la conclusión no se sigue de la premisa anterior. Pero como dije, hay algunos que dicen, no, esto de invalidez no debería ser aplicado a los argumentos inductivos porque esto no es el punto de los argumentos inductivos. De los argumentos inductivos. Entonces yo también diría que es importante reconocer esto para en el momento que uno se encuentre con ciertos argumentos por ahí, am, donde se diga, bueno, pero esto es inválido, uno podría decir sí, pero no, yo no estoy pretendiendo presentar un argumento deductivo, es simplemente que estoy tratando de decir que la conclusión es más probable o más razonable o algo por el estilo. Pero claro, en las ciencias es un poco distinto, porque en las ciencias sí se quiere buscar una conclusión general am, de hechos particulares, y ahí es donde viene el problema. No solamente una conclusión probable, sino leyes que rían el mundo. Es decir, que leyes que van a seguir siendo leyes en el futuro. Y por eso el problema. Por eso el escándalo en la filosofía, a pesar de que la inducción es la gloria de la ciencia. Am, Mencioné anteriormente que para poder derivar la conclusión que mencioné de que perdón, el turrón de azúcar que tengo en el momento se va a disolver debido al hecho de que se ha disuelto en mis experiencias en el pasado, am, habría que apelar como un principio que conecte esa premisa con la conclusión. Y algunos filósofos han propuesto este principio de uniformidad, como le llaman, que es el principio de que, bueno, el futuro es semejante al pasado. Si asumimos ese principio, entonces, si añadimos el principio de la uniformidad de la naturaleza al argumento anterior, pareciera que el argumento se convierte en un argumento válido. Mírenlo aquí.
Premisa número uno, muchos turrones de azúcar se han disuelto en agua en el pasado. Premisa número dos, que es el principio de la uniformidad de la naturaleza, el futuro es semejante al pasado. Premisa número tres, entonces este turrón de azúcar se disolverá en el agua. Ahí sí tenemos validez, porque ahí sí tenemos un principio que conecte la primera premisa, un principio, podría decirse lógico, que conecte la primera premisa con la tercera, es decir, que nos permita derivar la conclusión. Pero esto tiene un problema, y es que, ¿cómo justificamos esa premisa de que el futuro es semejante al pasado? Y aquí es que viene el problema de la circularidad, porque ¿cómo justificamos la premisa de que el futuro se va a comportar igual que el pasado, a menos que estemos haciendo lo mismo? Es decir, estemos infiriendo que como en el pasado el futuro se comportó como el pasado, se va a comportar de la misma manera en el futuro. Es decir, en el pasado, cuando teníamos el futuro al frente, el futuro se comportó como el pasado. Entonces tomamos eso y decimos, bueno, ahora en el futuro lejano que no tenemos en el presente todavía, se va a comportar de la misma manera. Pero entonces tenemos el mismo problema para poder justificar este argumento. Por ejemplo, consideren este argumento, el futuro, primera premisa, el futuro fue semejante al pasado en el pasado. Segunda premisa, el futuro es semejante al pasado. Conclusión, el futuro será semejante al pasado en el futuro. Um, esto, esto es un argumento válido, pero tiene circularidad. Y la razón por la que tiene circularidad es porque el mismo principio, la premisa 2 de la uniformidad de la naturaleza, está explícito de entrada en el argumento. Es decir, la conclusión es lo mismo que la premisa número 2 prácticamente. Entonces, la conclusión depende de la premisa número 2. Entonces, está implícito el principio de la uniformidad de la naturaleza dentro del argumento y por ende sería circular. Entonces, no podemos justificar la inducción a través de este principio. Ese es el problema que se ha presentado. Y por ende el llamado problema de la inducción, que era lo que quería comunicar. Bueno, hasta aquí lo dejo. Tenía otra diapositiva por ahí que pensaba también compartir, pero creo que el tiempo ya se ha Ah, agotado. Así que, bueno, le quedan 5 minutos. Si quiere lo puede presentar, si en esos 5 minutos usted puede hablar sobre esa diapositiva, ya que sí, posteriormente daremos 20 minutos para hacer preguntas y respuestas. ok. Bueno, en ese caso, bueno, mm, lo que tengo en esa diapositiva es bastante largo, no me gustaría como empezarlo y cortarlo. Mejor preferiría entonces que pasemos Bueno, como usted decía. a preguntas. Sí, sí. Pasamos a las preguntas que tengan. Ok, bueno, pasamos a la etapa de pregunta y respuesta. Profesor, si podría cerrar compartir pantalla para poder compartir la mía. Y bueno, queridos Sí. hermanos, espero que les haya gustado mucho la clase. Ahora vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas. Si tiene alguna duda o pregunta, puede levantar su manito y con gusto le habilitaré el micrófono para poder emitir su pregunta hacia el profesor. Si tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Puede ser cualquier tipo También, de preguntas. sí, La también pueden puerta. escribir la pregunta, si no pueden hablar por el micrófono o les da pena, pueden escribir la pregunta y con gusto se la leemos para que la pueda responder. No sean tímidos, pueden levantar su manito. Ah, Rafael Guedes, adelante. Ya, listo. Saludos, saludos, profesor Félix. Maravilloso, excelente, muy bueno. Gracias. Gracias por esta información tan importante. Profesor, en una de las láminas que usted presentó, cuando hablaba de las propiedades de los argumentos, una de esas líneas decía que un argumento sólido es cuando el argumento es válido y las premisas son todas verdaderas. Ujú.
Luego entonces acá viene la pregunta. En un argumento que se presente, luego entonces demostrando que una de las premisas es falsa, entonces ya por lógica se convertiría ese argumento en un argumento no sólido. Correcto, Ajá, es correcto. decir, con invalidar una premisa, ya el argumento flaquea, pues, digamos, digámoslo así. Ok, Sí, era de para hecho, confundir. Ajá. sí, de hecho, eso es lo que típicamente se hace en filosofía. O sea, en filosofía se presenta un argumento y los filósofos que quieren negar la conclusión de ese argumento lo que buscan es una premisa. Con negar una premisa, con mostrar que una premisa es falsa, ya el argumento se cae. Porque lo único que quedaría del argumento quizás sea la validez, pero la validez no nos dice nada acerca del mundo, lo que queremos es solidez. Queremos que las premisas sean verdaderas. Entonces, con con demostrar que una premisa es falsa, ya se derrumba completamente el argumento, porque ya la conclusión no se sigue por necesidad lógica de la verdad de las premisas. Entonces, eso sería derribar un argumento, sí, a pesar de que las demás premisas sean verdaderas. Gracias, excelente. A la orden. Excelente. Otra pregunta, levantando su manito. Bueno, mientras esperamos a otro que levante su mano, yo tengo varias preguntas. Este, Ajá. la primera, los argumentos, por lo menos lo que nosotros observamos, eran argumentos deductivos que se seguían por un lineamiento lógico, ¿no? Ujú. Este, entonces, necesariamente todos los argumentos tienen que ser deductivos o hay argumentos que son inductivos. Sí, quizás hable poco de esto. O sea, no di ejemplos de argumentos inductivos, pero sí, los argumentos pueden ser inductivos. Por ejemplo, cuando se apela a argumentos como el diseño inteligente, o el ajuste fino, típicamente esos son argumentos inductivos, porque se hace quizás, en muchos casos se hace una inferencia a la mejor explicación, como en el caso del ajuste fino, donde la conclusión se hace más razonable, más probable. Entonces sí, eso sería un caso de un argumento inductivo, am, donde se infiere Ujú. que la, que la existencia de Dios hace más probable, o mejor dicho, am, la evidencia empírica hace más probable la hipótesis de que Dios existe que la no existencia de Dios. Entonces eso sería razonar inductivamente. Ya veo. Muchas gracias. La otra pregunta que tenía era, ¿qué tipo de literatura o libros usted recomienda para adentrarse un poco más al mundo de la lógica, la argumentación, para aprender a argumentar mejor todas estas líneas, todas estas reglas lógicas y argumentativas? ¿Qué recomendaría usted en ese caso con relación a libros, literatura sobre ese tema en particular? Sí, Mm, yo no tendría, porque ocurre un problema, y es que como yo me eduqué aquí en los Estados Unidos, yo de hecho no tengo libros de lógica en español, entonces no puedo sugerir ninguno en español, pero cualquier libro que uno puede encontrar por ahí que se llama Introducción a la lógica proposicional o Introducción a la lógica, am, podría ser bueno. Am, Aunque yo también de hecho, empezar por una introducción a la filosofía analítica, por ejemplo, introducción a la metafísica o algo por el estilo, porque de hecho ahí uno va como matando dos pájaros de un tiro en el sentido de que uno va aprendiendo estas herramientas am, críticas y a la misma vez va aprendiendo lógica, porque la filosofía analítica es precisamente estructurada en base a la lógica, la precisión de los términos, y las formalidades que hacen. Entonces, pero sí, yo digo que cualquier introducción a la lógica podría ayudar. Pero yo sí tengo un montón de libros que pudiera sugerir si fuese en inglés, pero, pero todo depende, sí, Ya, entiendo, entiendo. Eh, Otra cosa que quería preguntar era que los argumentos, o podríamos decir,
aquellas, vamos a decir, argumentos que no son ni inductivos ni deductivos, que usted nos explicó que eran tipo no deductivos, ¿no? Que no eran ni lo uno ni lo Ujú, otro, que no serían ni lo uno ni ujú. lo otro. Existen argumentos no deductivos que pueden ser válidos, ¿no? Lógicamente, o no existe ese tipo de argumentación, o muy poco se ve, o qué tipo de argumento no deductivo existiría actualmente. Sí, bueno, si el argumento es no deductivo, no puede ser válido. Pero está el problema de si podemos atribuirle invalidez a esos argumentos, por lo que yo había mencionado anteriormente. Porque algunos dirían, algunos filósofos de hecho dicen, estos argumentos no deductivos no pretenden garantizar la verdad de la conclusión y por ende eh, es inadecuado decir que el argumento es inválido, como si estuviera cometiendo un error cuando lo que se intenta es simplemente hacer que la conclusión sea más probable. Entonces, muchos dicen que no aplican estas categorías de invalidez para los argumentos no deductivos, sea inductivos o no deductivos. Am, yo de hecho me voy por esa línea, no hablo de invalidez cuando me refiero a argumentos inductivos o no deductivos. Y claro, un ejemplo que mencioné, creo que mencioné, sí, de argumentos no deductivos, es la inferencia de la mejor explicación. Que de hecho, el diseño inteligente a veces toma esa forma. Hay varias versiones del argumento sea del diseño inteligente o del ajuste fino, que están estructurados de esa forma. Inferencia de la mejor explicación y por ende son argumentos no deductivos. Ok, ok. Bueno, serán todas mis preguntas. Muchas gracias por responderlo. Le voy a dar la palabra al hermano Mervin para poder dar algunas palabras, algunas indicaciones al respecto. Hermano Melvin, voy a habilitarle su micrófono. Un momento. Melvin, listo. Gracias, hermano Moisés. Bueno, excelente profesor, excelente ponencia, de maravilla. Y bueno, solamente quiero dar algunas indicaciones, pero antes de darlas, pues me gustaría, pues, ya que el profesor no recomendó ningún libro en español, yo tengo varios, pero este es un librito conciso, pequeñito, es del profesor Juan Valdés. Él es para principiantes, para una persona que no sepa nada, cero, que haya entrado a esta clase y no sepa ni qué significa la palabra argumento, premisa. Este librito está pero muy esencial. Empezando el primer pasito, este librito yo lo recomiendo. Ya luego pues vienen otros más complejos, pero bueno, y eso ya sería después. Bueno, mis hermanos, realmente la clase fue muy técnica, la clase fue bastante precisa y fue intencionalmente porque, como todos sabemos, después de esta clase se viene una serie de argumentos teleológico, argumento Calán, argumento fino, diseño inteligente, argumento de la razón, entre otros, ¿no? Entonces, yo les invito de que sé que muchos no todo porque es demasiada información, es muy complejo, que puedan mirar la repetición de esta clase, porque cuando ya tengamos las próximas clases, ya uno va a poder deducir, ya uno va a empezar a ver y decir, wow, exactamente lo que decía el profesor. Esta razón, este argumento me parece sólido, este tiene muy buenas premisas, este está sólido, pero no se ve tan fuerte, bueno, perdón, está fuerte, pero, y bueno, valga la redundancia y todo esto. Ahora bien, mis hermanos, eh, les invito a los que no pertenecen al grupo oficial, que por favor ahí les dejé en el chat para que ingresen, para que no se pierdan ninguno de los argumentos. Esta serie, mi hermano, la tenemos pactada al más o menos unos de 3 meses. Toda la semana vamos a estar trayendo un expositor diferente con un argumento diferente. Por eso les repito, esta clase era muy importante para que así empecemos a sacar o aprendamos cómo se hacen buenos argumentos, fuertes argumentos, qué argumentos son sólidos, qué argumentos son débiles, valga la redundancia. Y bueno, sin más que decir, mis hermanos,
Yo le quiero dar personalmente las gracias al hermano Félix. Hermano, muchísimas gracias. Gracias por tomarte tu tiempo. Primeramente, Dios, te vamos a tener aquí con nosotros en un futuro, si así lo permite. Y bueno, mis hermanos, creo, Moisés, de que no hay más preguntas, o si algún hermano se quedó con alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganos saber para ya dar por concluido. Me avisa, hermano Moisés, creo que no hay ninguna, ¿verdad? Sí, no hay ninguna pregunta. Nada más. Ah, sí, otra duda que tienen. Ustedes pueden ver la grabación en el canal de YouTube de Razón y Creencia. Lo más rápido posible, al terminar esta clase, vamos a subir esa grabación al canal de YouTube para que ustedes puedan, nosotros les vamos a enviar el link en el grupo de WhatsApp que ya el hermano Melvin lo dejó en el buzón de mensajes donde pueden ustedes acceder y al unirse, posteriormente vamos a darles el link para que ustedes puedan ver la clase nuevamente grabada las veces que ustedes quieran para poder aprender y repasar toda esta serie de ejemplos, argumentaciones que hemos visto alrededor de toda esta ponencia. Y bueno, sin más que decir, ya no hay más preguntas. Damos por terminada esta clase. Antes de cerrar, no sé si el profesor se motivará a dar una oración para finalizar esta increíble clase. Profesor, ¿se anima a terminar con una Profesor, oración? sí, por favor, profesor, porque realmente los argumentos que se van a venir ahorita pues son diferentes y bueno, queremos pues que nosotros mismos, ya que son argumentos cristianos muy conocidos como Calán, pero que nosotros sepamos identificar si ese argumento realmente es sólido, porque, bueno, el profesor Félix no me va a dejar mentir, muchas veces como cristianos pues inventamos o hacemos ciertos argumentos, pero son argumentos que cuando ya pasan por la lógica dice uno, no, este argumento es cristiano, pero está bastante débil, ¿no? Entonces, como repito, esta clase era para eso, ¿no? Para que cuando ya vengan nuestros hermanos con los diferentes argumentos, pues ya uno ya sepa identificar y o podamos argumentar, ¿no? Mano Félix, el tiempo es tuyo, mi hermano, por favor, dirígenos en una oración para concluir esta hermosa clase. Gracias. Sí, antes que nada, antes de la oración, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me disculpo si la clase fue demasiado técnica, pero también, como dijo el hermano Melvin, se pone un poquito más difícil cuando ya estamos evaluando los argumentos, porque los argumentos tienen de fondo todos estos tecnicismos y todas esas cosas que son importantes, de tener en cuenta. Pero eh, con el tiempo uno va aprendiendo todas estas cosas y se vuelven como bien básicas. Am, yo, de hecho, he tenido muchos problemas con lógica, porque el tipo de lógica, por ejemplo, que yo estoy tomando es muy avanzada, a un nivel súper extra matemático. Y a mí, yo mismo tengo dolor de cabeza, o sea, entiendo completamente lo que se siente aprender así de lógica por primera vez o algo por el estilo. Pero bueno, Sí, mi hermano, antes que concluyas, también, pues ahorita se me vino a la mente este libro, yo sé que está en inglés, yo sé que tú lo conoces porque es muy conocido, realmente este libro me tiene empachado, no paso del capítulo 3 todavía, es ya un poquito más denso y bueno, eh, y como vuelvo y recalco lo que dijo el hermano, realmente fue intencional, eh, fue completamente intencional que hicimos esta clase para poder empezar con pie derecho, para tener un buen basamento. Y bueno, sin más que decir, mi hermano, muchísimas gracias. Las puertas de este canal están abiertas para ti, mi hermano. Primeramente Dios, pues en un futuro, pues vamos a traer un curso sobre filosofía, bueno, sobre todo este tipo de metafísica, epistemología, ontología y todo esto, mi hermano, que es bien muy complejo y también quiero, disculpan que tomen el tiempo, mi hermano, y el propósito es tratar de infundirles a ustedes, mis hermanos, este tipo de conocimiento para que cuando alguien hable con nosotros, ya que nosotros somos los representantes de Cristo, pues diga, oye, este cristiano con el que estoy hablando, este tipo es duro, este tipo es fino, este no es cualquier cristiano que va a empezar a gritar ni nada. Eh,
Se lo digo por experiencia, ¿no? Y así no se te van a acercar y atacar tu fe tan fácilmente. Lo van a pensar 2 veces cuando vean que eres un tipo razonable, un tipo que es inteligente, un tipo que sabe argumentar, sabe expresarse. Bueno, sin más que decir, mis hermanos, no les quito más tiempo. Profesor, adelante, por favor. Y bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te damos gracias por el conocimiento que tú nos has permitido, Señor, acaparar, las cosas que nos has permitido entender. A través de esta clase, Señor, te pido que pueda ser útil para cada uno de nosotros, Señor, que la serie que está vigente de estas clases, Señor, pueda ser útil para todos y cada uno de nosotros, Señor, que nos puedan servir para, para ser embajadores de tu palabra y embajadores de- de la fe cristiana, Señor. Te pedimos que nos capacites a cada uno de nosotros a comprender todo esto, que nos sirva de utilidad, que nos dé utilidad para convertirnos en buenos apologetas, en buenos defensores de la fe, que nos permitas desarrollar las habilidades críticas necesarias para ello y que nos ayudes con la comprensión que amerita cada uno de estos eh, cada una de estas cosas en las que emprendemos. Todo el conocimiento, Señor, lo ponemos en tus manos y te damos gracias por esta oportunidad de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, profesor, por la oración, por esta clase, por su tiempo y por las respuestas dadas a nuestras inquietudes. Damos por terminado esta clase. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.